Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a este canal. Reciban un cordial saludo. Vamos a continuar con el tema acerca de los atributos de Dios. Ya hemos visto dos atributos. Hoy vamos a ver el tercero. El atributo que hoy vamos a ver se llama infinidad o también se llama infinitud. Algunos libros lo manejan de esa manera. Puede ser infinitud, infinidad, inmensidad, eternidad. Son términos similares. Y en pocas palabras, lo que este atributo significa es que Dios es infinito, Dios es inmenso, Dios trasciende el tiempo, el espacio, todas las cosas. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que significa este atributo. Y vamos a dividir esta clase en dos partes. Hoy les voy a explicar lo que es el atributo en sí, la infinidad o la infinitud. Y en la próxima clase, en la segunda parte, vamos a ver tres aspectos importantes de este atributo que seguramente todos ustedes los han escuchado mencionar. Les voy a dar una definición más o menos como la encontrarían en un libro de teología o en un manual de teología de lo que es infinidad. Esto significa que Dios llena todo el universo, el cielo y la tierra. Dios lo llena todo. Dios es infinito. Dios está por encima de cualquier idea que nosotros podamos hacer. Dios está por encima de cualquier concepto que nosotros podamos concebir en nuestra mente. Y hablar de este atributo va a ser un reto para nosotros porque nuestra mente es finita, nosotros somos finitos, nosotros solo estamos en un lugar a la vez, nosotros somos, por decirlo así, esclavos del tiempo. En cambio, cuando definimos este atributo de Dios, que Dios es infinito, que Dios es inmenso, que Dios es eterno, estamos, como vamos a ver más adelante, diciendo que Dios está más allá del tiempo, del espacio, de cualquier cosa que nosotros podamos concebir. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Que nuestra mente finita trate de comprender al infinito es una labor titánica, es una labor inmensa, que incluso nunca lo vamos a llevar a cabo en su totalidad. Y esto aplica no solo para los atributos de Dios, tiene que ver con todo lo que es Dios. Aún en esta tierra, si nos pasáramos leyendo la Biblia día y noche, vamos a conocer solamente el borde de lo que es Dios. Y vamos a ir a la eternidad con el Padre y vamos a estar con Él eternamente y vamos a seguir conociendo a Dios y jamás vamos a acabar de conocer a Dios. Eso debe darnos una idea de lo grande, majestuoso que es Dios. Entonces, infinidad significa que Dios llena el cielo, Dios llena la tierra, Dios llena el universo, Dios es infinito, Dios es inmenso, Dios es eterno, no hay nada que se le pueda comparar. Vamos a ver algunos versículos. Voy a leerles, por ejemplo, Efesios 1:23, la cual es su cuerpo. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo nuestro Señor es pleno, es aquel que todo lo llena en todo. Voy a leerles otro versículo, Jeremías 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Aquí el profeta de la misma manera nos está diciendo que Dios lo llena todo, lo mismo, la misma idea del apóstol Pablo en Efesios. ¿Cómo podríamos describir este atributo? Les voy a dar algunas ideas. Todos los pensamientos que nosotros pudiéramos tener acerca de Dios, cualquier pensamiento, aún el más grande pensamiento que pudiéramos tener de Dios, aún la idea más grande que nosotros pudiéramos tener acerca de Dios, se queda muy corto para describir lo que es Dios. Es decir, si nosotros queremos describir al infinito, cualquier descripción que hagamos, por elaborada, por grande que ésta sea, siempre se va a quedar corta. Y eso es lógico. Si nuestra mente infinita alcanzara a definir completamente al infinito Dios, entonces ya no sería infinito porque podríamos comprenderlo en su totalidad, y al decir que Él es infinito, Él es incomprensible. Sin embargo, lo que Él quiere que comprendamos de Él, lo que Él quiere que aprendamos de Él, lo ha dejado establecido en su palabra. Entonces, eso es lo que nos vamos a enfocar, los versículos que hablan de la infinitud o la inmensidad o la eternidad de Dios. En esos versículos vamos a leer y vamos a tratar de entender un poco acerca de este Dios infinito. Todo lo que brota de Dios, incluso los atributos que estamos viendo ahora, son infinitos. Por ejemplo, su amor es infinito, su sabiduría es infinita, su misericordia es infinita, su justicia es infinita, su verdad es infinita. Todo en Dios es infinito. A Dios no le podemos agregar
ni quitar. Creo que esto ya lo había mencionado en los atributos pasados. Dios no crece, Dios no se desarrolla, a Dios no se le suma, a Dios no se le resta. ¿Sí? Porque Él es infinito y es perfecto. Si Dios dijera, hoy Dios es más amoroso de lo que era hace 1000 años, entonces quiere decir que Dios se está desarrollando, que Dios está creciendo. O si yo dijera, Dios es más sabio hoy de lo que era en los tiempos de Abraham, entonces quiere decir que Dios se está desarrollando y que está agregando sabiduría a su sabiduría, entonces no sería Dios, porque nosotros hablamos del Dios de la Biblia, un Dios perfecto, un Dios completo, un Dios total, un Dios infinito. Entonces la infinitud de Dios también nos está diciendo que sus atributos son infinitos, están completos y son perfectos. Hablando de esto, tenemos que considerar 3 cosas acerca de este atributo. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero hoy voy a mencionarles 3 y en la próxima clase vamos a mencionar otras 3 cosas de este atributo, que esas son bien conocidas por todos, ¿no? Estas 3 cosas son las siguientes: infinitud, inmensidad y eternidad. Infinitud tiene que ver con que Él es infinito. Inmensidad tiene que ver con que Él está presente en todas partes al mismo tiempo. Y eternidad quiere decir que para Él el tiempo no pasa. Nosotros, como dije al principio, somos esclavos del tiempo. Es decir, vivimos en una esfera en la que el tiempo nos domina. No podemos hacer nada ni para detener el tiempo, ni para atrasar el tiempo, ni para adelantar el tiempo. Vamos viviendo los sucesos que van ocurriendo en nuestra vida y el tiempo nos va llevando. No podemos volver el tiempo atrás. De tal manera que para nosotros hay pasado, hay presente y hay futuro. El pasado, las cosas que hicimos, el presente, lo que estamos viviendo y el futuro que vendrá más adelante. En el caso de Dios no es de esa manera. En el caso de Dios, Él vive en algo que se llama eternidad. Un teólogo proponía una ilustración para entender la eternidad y el tiempo, y él decía que si pudiéramos poner una hoja de papel que se extendiera a lo largo y a lo ancho infinitamente, llenando todo el universo, y en esa hoja inmensa trazáramos una línea de 1 pulgada, él dice, esa línea de 1 pulgada es el tiempo en el que nosotros vivimos. Todo lo demás es eternidad. Entonces, Dios habita en la eternidad, nosotros habitamos en el tiempo. Dios es eterno, Él trasciende el tiempo, para Él no hay pasado, presente y futuro como lo es para nosotros. Dicen algunos teólogos, Él ve los 3 tiempos al mismo tiempo, o dicen otros teólogos, Dios vive en un presente continuo. ¿Sí? Él abarca en esa infinidad en la que Él está, en esa eternidad en la que Él vive, Dios está ahí y puede ver el tiempo desde ahí. Claro, al tener relación con nosotros, al relacionarse con sus criaturas, pues obviamente usa el tiempo, pero no porque Él esté limitado para el tiempo. Otra forma de verlo es decirlo de esta manera. Antes de que todo existiera, cuando Dios solamente estaba, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos vivían en la eternidad. No había tiempo para ellos. Él crea todas las cosas, Él crea el hombre, el cielo y la tierra, y entonces el tiempo empieza a seguir su rumbo y estamos viviendo en el tiempo y un día el tiempo va a terminar y Dios seguirá en la eternidad. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de infinitud, también tenemos que hablar de eternidad. Voy a leerles algunos versículos que hablan acerca de esto. Vamos al libro de los Salmos, por ejemplo. Salmos capítulo 90, versículo número 2. Más adelante vamos a leer un poco más acerca de este salmo. Hoy solamente leo el versículo número 2. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí el salmista está diciendo, antes de que el tiempo existiera, antes de que todo existiera, desde el siglo y hasta el siglo, desde eternidad hasta eternidad, Dios es Dios. Leamos otro versículo. Vamos a leer el Salmo 102, versículos 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Sí? Aquí el salmista dice, Dios ha creado las cosas, pero aún las cosas, la naturaleza majestuosa que es, un día va a terminar. Y todo va a terminar y Dios seguirá siendo Dios. Antes de que Él creara todo, Él era Dios. Ahora que todo está creado, Él es Dios. El mundo, la naturaleza terminará y Dios seguirá siendo Dios. Leamos otro versículo, Hebreos 13:8. Bueno, este hasta de memoria lo podríamos decir, ¿no? Hebreos 13:8 dice, hablando de Jesucristo,
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, en este versículo está hablando que Dios no acepta cambios, porque no puede cambiar, porque Él ya es perfecto, Él no puede ser más santo de lo que ya es, Él no puede ser más amoroso de lo que ya es o más justo de lo que ya es, porque Él es perfecto en todos sus aspectos, Él es infinito. Entonces, esto de la infinitud de Dios va a abarcar todos sus atributos, va a abarcar todo absolutamente lo que Él es. No hay nada que en Dios que no sea infinito, eterno o permanente. Les decía yo que hay tres aspectos de este atributo de la infinitud. Bueno, hay varios, ¿no? Pero hoy vamos a ver tres y en la próxima clase vamos a ver los otros tres. Entonces, explicando un poquito más ampliamente estos tres que ya les mencioné, el primero de ellos, la infinitud como tal, es que Él es infinito en todos sus atributos. Voy a leerles algunos versículos. Vamos a leer Job 11, del 7 al 11. Descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Aquí el escritor está diciendo de qué manera vamos a poder conocer a Dios. O sea, cuando el hombre de una manera insolente cree poder dominar a Dios, cree poder ser más que el infinito, es algo absurdo, ¿no? Alguien decía, ponía una ilustración, es como cuando alguien va caminando en un camino en la banqueta y una hormiga se atraviesa en su paso. Realmente es algo imperceptible y la hormiga poco podría hacer para detenerlo o para hacer algo, ¿no? Así el hombre delante de Dios es nada, es insignificante. Sin embargo, en esta infinitud, en esta inmensidad de Dios, a Dios le ha placido tener contacto con nosotros, tener misericordia de nosotros. Veamos otro versículo al respecto. Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La grandeza de Dios, la infinitud de Dios, dice, es inescrutable. O sea, no hay forma de alcanzarla, no hay forma de comprenderla en su totalidad. Lo que nosotros lleguemos a comprender en la Escritura, meditando lo que la palabra de Dios nos habla al respecto, va a ser poco realmente. Sin embargo, como hijos de Dios, como cristianos, debemos comprender. Bien, esto es la infinitud como tal. El segundo aspecto, que es la eternidad, este tiene que ver con el tiempo. Quizá este es un poquito complicado de entender porque nosotros vivimos en tres tiempos, ¿no? Pasado, presente y futuro. Y en estos tres tiempos nos desarrollamos, crecemos, aumentamos, disminuimos cosas en nuestra vida. En cambio, Dios está fuera del tiempo. Hagan en cuenta que hay una eternidad, que es un plano inmenso, y en ese plano inmenso que es la eternidad, hay un pequeño paréntesis, un pequeño espacio al cual se le llama tiempo, en el cual se lleva a cabo la historia de la humanidad, de todo lo que ha acontecido, pero ese un día va a terminar y va a continuar la eternidad. Antes del tiempo estaba la eternidad, Dios era Dios, poderoso, eterno, creador. Ahora en el tiempo se relaciona con sus criaturas. Cuando el tiempo termine, la eternidad seguirá y los justos irán eternamente a gozar de su presencia y los condenados irán eternamente a sufrir el castigo eterno en el lago de fuego. Entonces, el tiempo solamente es una fracción, es un espacio pequeño dentro de la eternidad. Ese Dios infinito y ese Dios poderoso, por eso se le llama eterno, porque no tiene fin ni principio de días. Leamos algunos versículos. Salmo 102:12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. ¿De qué cosa o de qué persona se puede decir permanece para siempre? Nada, no hay nada en este mundo ni nadie que sea para siempre. Aún las montañas, las grandes rocas se van desgastando con el tiempo, pero Dios permanece para siempre. ¿Y qué decir de los seres humanos? Nadie es para siempre, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos un principio que es nuestro nacimiento, tenemos un desarrollo que es nuestra vida y que va a variar según lo que viva cada persona y tenemos un final que va a ser nuestra muerte. Pero en el caso de Dios dice, Él permanece para siempre porque Él es eterno completamente. Efesios capítulo 3, versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente aquí se menciona la gloria de Dios por todos los siglos y por todas las edades. Cuando encontramos en la Biblia esa expresión por los siglos de los siglos, principio y fin, refiriéndose a Dios, está hablando precisamente acerca de la eternidad. No, Dios, lo repito una vez más, espero que no sea redundante esto,
pero Dios no está limitado por el tiempo como lo estamos nosotros. Entonces, Él está fuera completamente de eso. Y el tercer aspecto es el siguiente, la inmensidad. La inmensidad es parte de la infinitud, y eso quiere decir pues que Dios está en todo el universo. Dios llena todo el universo, Dios llena el cielo, Dios llena la tierra, porque Él es infinito. Si Dios solamente pudiera estar presente en un solo lugar, y para estar presente en otro lugar tendría que transportarse o desplazarse a ese lugar, entonces ya no sería el Dios infinito, ya no sería el Dios eterno, ya no sería el Dios inmenso. Sería un Dios, o más bien sería una persona como nosotros, limitada al tiempo y el espacio. Pero Dios no solamente trasciende el tiempo, Dios trasciende el espacio también, ¿sí? Leamos algunos versículos. Leamos primero de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Estas son palabras de Salomón cuando él construye el templo. Y por muy majestuoso que haya quedado el templo, con los mejores materiales, con los mejores acabados, con la mejor ingeniería de aquella época, siendo una obra de arte indescriptible, aún Salomón decía, si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he creado. Esto nos habla de la infinitud de Dios. Esto nos habla de ese Dios inmenso, de ese Dios eterno, de ese Dios fuera de límites, ¿verdad? Infinitud también significa que Dios no tiene límites. Nosotros los seres humanos tenemos muchos límites, ¿verdad? Estamos limitados en el espacio, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Estamos limitados en el tiempo, pero no podemos volver atrás, no podemos acelerar el tiempo. Estamos limitados por nuestro cuerpo físico, estamos limitados por todas las debilidades que pudiéramos tener en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Estamos limitados por nuestro conocimiento, que es pequeño y que lo podemos acrecentar si estudiamos, si leemos, si aprendemos cosas, pero aún así siempre habrá la posibilidad de aprender más, y no existe un ser humano en el mundo que diga yo lo sé todo, yo lo conozco todo, porque siempre habrá algo más que conocer. Entonces, nosotros tenemos muchos límites, nosotros estamos muy, muy limitados. En cambio, Dios, al decir que Él es infinito, está fuera de todo límite, fuera del límite del tiempo, fuera del límite del espacio, fuera del límite del conocimiento, porque Él lo sabe todo, fuera del límite de las habilidades, porque Él es infinitamente y perfectamente sabio. Entonces, tratar de entender a Dios a veces puede resultar un poco difícil. Y cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, y el propósito de estudiar los atributos de Dios es conocer perfectamente a ese Dios con el que nos estamos relacionando, a ese Dios al que alabamos, a ese Dios al que glorificamos, a ese Dios del cual predicamos su palabra, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que Dios es infinitamente grande. No hay nada que se le pueda comparar. Por eso los atributos nos van a servir también para, para afectar nuestra manera en cómo nos vamos a relacionar con Él, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos un Dios que fuera creación nuestra, que nosotros lo hubiéramos creado, ¿verdad? De papel, de piedra, de lo que sea, pues podríamos manipularlo porque yo lo creé, yo le di, no vida, yo le di existencia, por decirlo así. Entonces yo puedo manipularlo a mi antojo. Un Dios pequeño, un Dios maleable, un Dios que no sea eterno ni nada, un Dios al que yo le di la existencia al haberlo creado. Pero no, hermanos, Dios es el que nos creó a nosotros. Dios es el que existía antes de que todo existiera. Y al final todo terminará, y dice la Biblia, y Él seguirá existiendo y seguirá siendo Dios, igual de poderoso, igual de amoroso, de justo, lleno de gracia, de verdad. Entonces, quiero que vean, hermanos, el asunto tan delicado cuando nos relacionamos con Dios. No podemos tratar a Dios como una persona igual que nosotros. Yo sé que hay hermanos, hay cristianos que dicen, bueno, es que Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro Padre, nos entiende. Eso es correcto, está bien, pero nunca debemos perder de vista el lugar que Dios tiene y el lugar que nos corresponde a nosotros. Estamos muy, muy por debajo de lo que Dios es. Y aunque Él es nuestro Padre y es amoroso y nos ha redimido y nos ha salvado, pero nunca debemos perder esa dimensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y a la hora de relacionarnos con Él, a la hora de orar, de leer su palabra,
de darle alabanza, de darle ofrenda, cualquier de las cosas que hacemos en la vida cristiana, debemos hacerlo, hermanos, con el más grande respeto, con la más grande humildad, porque nos estamos acercando a un ser, a un Dios infinitamente glorioso, infinitamente poderoso, infinitamente sabio, infinitamente inteligente, ¿verdad? Cuando en el Nuevo Testamento dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, nos está hablando de la severidad que puede ser el juicio de Dios. Y así deberán estar marcadas nuestras oraciones y todo lo que nosotros somos. Somos finitos, Él es infinito, estamos limitados por el tiempo y el espacio, en cambio Él es eterno en todas las cosas. Nuestro conocimiento es poco, su conocimiento es infinito. Nuestra sabiduría es poca, su sabiduría es infinita. Cuando nosotros queremos ponerle reglas a Dios, cuando nosotros queremos decir de Dios, es que yo no voy a hacer esto si Dios no me da aquello, es que si Dios no me contesta, entonces yo hago tal cosa, hermanos, no es por ahí el asunto. Todo lo que nosotros recibimos de Dios, de ese Dios infinito, por su bondad, por su misericordia, por lo bueno que Él es con nosotros. Leamos, hermanos, otros versículos que nos hablan de esto, de la infinitud. Leamos, por ejemplo, Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjense, hermanos, en este versículo hay varias cosas. Dice, yo soy el alfa y el omega. En el alfabeto griego, la primera letra es alfa y la última es omega. Es de una manera alegórica que Dios está diciendo, yo soy principio y fin. Luego lo dice más adelante, principio y fin, dice el Señor. Y luego fíjense cómo abarca los tres tiempos verbales. El que es, el que era y el que ha de venir. Eso está hablando de la infinitud y la eternidad de Dios. Este versículo habla de esas cosas, pero recordemos que Jesucristo también es Dios. Y aquí es el Señor Jesucristo el que está hablando. Él posee los mismos atributos que el Padre. Si el Padre es infinito, si el Padre es inmenso, si el Padre es eterno, el Señor Jesucristo lo es de la misma manera. Leamos otro versículo. Vamos a leer dos al mismo tiempo. Primero, Génesis 1:1. Todos lo conocemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí habla de un principio. Y dice que en el principio de todas las cosas, Dios creó los cielos y la tierra. Eso significa que antes de que todo existiera, Dios ya estaba. Ahora vean cómo el apóstol Juan tiene un versículo similar. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí Juan también habla de un principio, pero no es el mismo principio del que habla Génesis 1:1. En Génesis 1:1 se habla que en el principio Dios creó todas las cosas y empezó a crear. Lean Génesis 1 completo y empieza a crear todas las cosas. Pero aquí Juan está hablando de otro principio, el principio anterior al principio de Génesis 1:1, en donde no existía nada, solamente el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a leerlo una vez más con los versículos que siguen. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Entonces, en ese principio, antes del tiempo, antes de la creación, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban presentes y existían y estaban ahí y no había nada más que ellos, en la eternidad pasada antes del tiempo. Entonces, ahí lo vemos claramente. Si nosotros pudiéramos entender o leer este primer capítulo de Juan en griego, hay frases en griego, para aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, hay frases en griego que se están aplicando directamente al Señor Jesucristo y que dejan bien clara la idea, Jesucristo es Dios, el verbo de Dios es Dios también. Veamos otro versículo, Salmo 93, versículo 2, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. El trono de Dios, su majestad, su reinado es eterno y para siempre. Otro versículo más, leamos Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense cómo inicia el versículo diciendo, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Se dan cuenta, hermanos?
Dios habita en la eternidad todavía el día de hoy. Y claro, desde esa eternidad se relaciona con nosotros que vivimos en el tiempo y que estamos inmersos en el tiempo. Pero Él, al estar en la eternidad, Él ve todos los sucesos de la humanidad al mismo tiempo, pasado, presente y futuro. Yo sé, hermanos, que quizá esto es complicado de entender, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios viva en la eternidad? Nosotros vivimos en el tiempo. Él ve nuestra historia, pasado, presente y futuro al mismo tiempo, y desde ahí nos ve, se relaciona con nosotros y Él sigue estando en la eternidad. Son conceptos, hermanos, que pudieran explotar nuestra cabeza. Ese es el Dios que alabamos, el Dios infinito, el Dios que habita en la eternidad. No está limitado por el espacio y el tiempo. Otros versículos más. Leamos Deuteronomio 32:40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Aquí Dios está hablando de sí mismo y le está diciendo, vivo yo. Entonces, hermanos, como verán, estos versículos nos hablan de la infinitud de Dios. Leamos ahora Apocalipsis 16. Aquí es un ángel el que está hablando y dice de esta manera: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Aquí este versículo nos habla de varias cosas. Dice, juró, el ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos. Está hablando del Dios eterno, que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y todas las cosas, el Dios creador de todo. Y al final dice que el tiempo no sería más. Apocalipsis nos habla, hermanos, de un momento en la historia de la humanidad, cuando sea el juicio final, cuando Cristo venga, cuando sea el desenlace de la historia de la humanidad. Dice, el tiempo no sería más. El tiempo inició cuando Dios creó todas las cosas. En el principio creó los cielos y la tierra. Leímos Génesis 1. Digamos ahí, el tiempo fue creado y empezó a correr. Pero un día el tiempo va a terminar. El ángel dice que juró por el que vive por los siglos de los siglos, el tiempo no sería más. De alguna manera que no comprendemos porque estamos inmersos en el tiempo, de alguna manera sobrenatural, el tiempo va a terminar. Ese periodo del tiempo, esa era del tiempo, por llamar de alguna manera, va a terminar y lo que seguirá es la eternidad en la que vive el Padre. Y como les dije hace un rato, eternidad gloriosa para los hijos de Dios y una eternidad terrible en el lago de fuego para aquellos que sean condenados. Les voy a decir otras cosas más acerca de este atributo de la infinitud o de la infinidad. Aunque Dios está en la eternidad, sí tiene relación con el tiempo, porque nosotros que somos sus criaturas estamos en el tiempo y al relacionarse con nosotros, pues vive en el tiempo con nosotros y nos ve desde la eternidad, pero parar el tiempo es perfectamente normal. Es decir, que Él sea eterno, que Él sea infinito, no significa que Él no pueda controlar el tiempo o estar dentro del tiempo. Dios está fuera del espacio-tiempo. Él no está limitado por el tiempo y el espacio. Sin embargo, en la esfera de espacio-tiempo en la que nosotros vivimos, Él se relaciona con nosotros. Él tiene contacto con nosotros. Es más, cuando Él se hizo hombre como uno de nosotros, estuvo limitado en el tiempo y en el espacio, aparentemente por el cuerpo de carne que tenía. Estuvo inmerso en eso, pero no perdió ninguno de sus atributos. Cuando en las Escrituras nos habla acerca de tiempo y Dios es mencionado, se está refiriendo a nuestro tiempo. Como cuando la Biblia habla de las manos de Dios, de los pies de Dios, no es que Dios realmente tenga manos y pies, sino que es un lenguaje para que nosotros podamos entender cómo es que Dios trabaja, ¿verdad? Como cuando el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No quiere decir que Dios tenga un abrigo o que Dios genere una sombra. Está hablando de la cobertura de Dios en un lenguaje que nosotros podamos entender. Cuando la Escritura relaciona a Dios con el tiempo, no está diciendo que Dios esté limitado por el tiempo. Se refiere al tiempo de nosotros o para que nosotros podamos entender. Como verán, hermanos, este atributo de la infinitud puede costar un poco de trabajo entenderlo, por el mismo hecho de que nosotros somos finitos, estamos limitados, vivimos en el tiempo, estamos limitados por el espacio. Y Dios en esas cosas no tiene límites, está fuera de todo límite de tiempo, espacio, lo que sea. Él es infinito completamente. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante este atributo?
Voy a leerles un pasaje de la Biblia. Primero de Crónicas 16:36. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. ¿Cuál debe ser nuestra reacción o nuestra respuesta ante este atributo de Dios? Pues como dice aquí la Escritura, alabar a Dios. ¿Qué puede hacer una criatura finita como nosotros? Impotente en muchos sentidos, ¿verdad? Porque aunque la humanidad ha hecho grandes logros en muchas áreas, pero la humanidad sigue siendo impotente ante muchas cosas, ante la muerte, ante la vida, ¿verdad? Cuando la naturaleza se sale de control y arrasa ciudades, campos, el hombre no puede hacer nada. Tenemos muchas limitaciones. ¿Qué puede una criatura finita como somos los seres humanos, ante un ser infinito como lo es Dios? Como dice aquí, alabarlo, exaltar a ese Dios glorioso y maravilloso. Leamos Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Este pasaje, recuerden hermanos, el rey Nabucodonosor en un momento de su vida se exaltó por su grandeza y todo. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo reduce al nivel de un animal. Dice que andaba desnudo, el pelo le creció como si fuera el de un animal y comía hierba y andaba entre las bestias del campo y estaba totalmente fuera de sí. En un momento recobra la razón o Dios permite que recobre la razón y lo primero que hace es, como dice este versículo, alabar y glorificar al Eterno, al que habita en la eternidad que nadie puede comprender. Leámoslo otra vez teniendo esto en mente. Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Dios permitió que recobrara la razón. ¿Y qué fue lo primero que hace? Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Se dan cuenta, hermanos? Después de ser altivo, soberbio, orgulloso, y Dios lo manda en esa condición, Nabucodonosor dice, el Dios es eterno, el Dios es grandísimo, es maravilloso. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante este atributo de la infinitud? La misma, hermanos. Reconocer a ese Dios grande, poderoso, infinito, maravilloso, que no vamos a alcanzar a comprender completamente ni en esta vida, ni en la que sigue cuando vayamos a la eternidad con Él. Pero sí podemos alabarlo, sí podemos exaltarlo por lo grande que es nuestro Dios. Finalmente, Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo, de la misma manera que Nabucodonosor, de la misma manera que leímos en Deuteronomio, dice, lo único que podemos hacer es alabar a este Dios infinito, alabar a este Dios que es poderoso, que es inmenso, que está fuera de nuestra comprensión completamente. Y alabarlo, hermanos, porque a pesar de que es infinito, de que es eterno, maravilloso y está fuera de todo límite que nosotros sí tenemos, ha decidido salvarnos, redimirnos, ayudarnos, tener contacto con nosotros. Dice el libro de los Salmos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Entonces, hermanos, alabemos a este Dios poderoso. No podemos hacer otra cosa, no podemos competir con Él, no podemos ser insolentes con Él, no podemos ponernos a su altura porque jamás llegaremos a estar a su altura. No podemos controlarlo, no podemos manipularlo, dominarlo. Lo único que podemos hacer ante este Dios infinito es alabarlo, porque es Dios eternamente y para siempre. Quiero que leamos, les dije al principio, el Salmo 90. Los invito a que lo lean completo. Quiero resaltar algunos versículos de este Salmo 90. El Salmo 90 es importante para hablar de este atributo porque hace una comparación entre el Dios infinito y el hombre finito, entre el Dios glorioso y el hombre que es totalmente lo contrario. Este salmo dicen que el escritor lo escribió, por decirlo así, cuando tiene una edad avanzada, cuando había tenido un conocimiento grande de lo que era Dios, cuando había comprendido a través de la edad y las cosas que habían pasado en su vida, la magnitud del Dios que estaba alabado. Salmo 90. Leamos los primeros versículos, el 1 y el 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo.
tú eres Dios. Luego ven lo que dice el versículo 4, para que veamos la infinitud de la grandeza de Dios. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche. Este versículo no es para hacer cálculos, ¿verdad? De decir, bueno, si para Dios un día son 1000 años es un día, entonces 2000 años nuestros son 2 días para Él, no. El versículo está hablando de cómo ve Dios el tiempo. Él que habita en la eternidad y nosotros que vivimos en el tiempo. O sea, lo que para nosotros pudiera ser un periodo de tiempo inmenso, para Dios dice, es como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche. Los judíos dividían la noche en vigilias, en periodos de 2 o 3 horas. En un periodo de 3 horas, dice, para él sería algo similar, ¿no? Un periodo de grande para nosotros, para él sería insignificante. Versículo 9 y 10 es algo muy interesante. Fíjense cómo dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Nuestra vida de los seres humanos es algo pasajero, es como la hierba del campo, dice otra parte de la Biblia, que hoy está, florece y al poco tiempo ya no está. Ahora vean lo que dice el versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Recientemente veía yo en las redes sociales un hombre soberbio, altivo, que decía, yo estoy haciendo todo en mi vida, alimentándome bien, haciéndome análisis médicos constantemente, lo mejor que le pueda dar a mi cuerpo, porque yo planeo vivir más de 100 años, ¿no? Él planea vivir muchos años. Este versículo de la Biblia, voy a leerlo nuevamente, Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En esta infinitud de Dios, Él ha determinado la edad para el ser humano, 70 años. Dice los más robustos, 80. No quiere decir que todo el mundo se va a morir a los 70, 80, porque bien sabemos que hay gente que llega incluso a los 100 años. Pero Dios está estableciendo para el hombre una edad. Alrededor de los 70 es normal que muera. A lo mejor es robusto, más fuerte, pasarás a los 80, llegarás incluso tal vez a los 100 años. Pero dice, con todo eso habrá molestia y habrá trabajo, porque tu cuerpo se le habrán acabado las fuerzas, la salud, la vitalidad, todo lo que tiene una persona joven. Entonces, Dios está estableciendo incluso la edad de los seres humanos. Y nadie, haga lo que haga en su vida, alimentarse bien y todo, nadie puede violar la ley que Dios ha establecido en su palabra. Seguimos con el Salmo 90, dice el versículo 11 y 12, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí habla otra vez, hermanos, de la transitoriedad del hombre y de la grandeza de Dios. Léanlo completo el Salmo en su casa y se darán cuenta de lo importante que es entender nuestra posición y la posición de Dios. Ya para concluir, hermanos, voy a leerles un fragmento de un libro. Hay un autor, un teólogo que se llamó A.W. Tozer. Él escribió un libro acerca de los atributos de Dios, está dividido en 2 tomos. Y hablando de la infinitud de Dios, él escribe lo siguiente. Se los voy a leer tal como el autor lo pone. Él pone, por ejemplo, y dice, los seres humanos cuidamos a nuestros hijos por amor, porque los amamos, porque son nuestra carne, porque son nuestros hijos y son lo máximo. Y él habla de Dios como un padre hacia nosotros, aunque es infinito y muy superior a nosotros, pero que nos cuida de la misma manera. Voy a leerles esta parte de su libro. Lo mismo sucede con nuestro formidable, eterno, invisible, infinito, sabio, omnisciente Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el Dios a quien llamamos nuestro Padre que está en los cielos. Él es ilimitado e infinito. No puede ser pesado ni medido. No se le pueden aplicar la distancia, el tiempo ni el espacio, ya que Él hizo todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, en su propio corazón. Aunque se levanta por encima de todo, al mismo tiempo este Dios es un Dios amigable, agradable y se deleita consigo mismo. El Padre se deleita en el Hijo, como dice la Biblia en Mateo 11:25, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y desde luego, el Espíritu Santo se deleita en el Padre y en el Hijo. Este autor habla de eso
acerca de la infinitud de Dios, que aunque este Dios es sabio, infinito, poderoso, inmenso, nos cuida como sus hijos, se deleita en sí mismo, ama a su Hijo Jesucristo y nos ama a nosotros que somos hijos adoptivos. Bien, hermanos, espero que les haya quedado claro lo que es la infinitud de Dios. La primera parte, la segunda parte la vamos a ver en la próxima lección, porque hay tres cosas más de la infinitud de Dios, que se conocen como los tres ovnis de Dios. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Esos tres ovnis tienen que ver con la infinitud de Dios. En la próxima clase les voy a explicar cada uno de estos tres ovnis para que quede claro. Dios los bendiga, hermanos. Ya saben, me pueden hacer sus preguntas a través de este canal, o los pastores que están en el grupo de WhatsApp pues pueden hacerme preguntas. Espero que estos videos sean de bendición para su vida ministerial y les ayuden en sus predicaciones, en sus enseñanzas, y que puedan enseñarle a la iglesia acerca de este Dios infinito. Dios los bendiga, hermanos.